Muy buenas noches, John. Muy buenas noches, Andrés. Gracias por esta invitación. De hecho, antes de que hablemos de todo de tu trabajo, hay que también felicitarla por el tema de la fiesta del libro. Muy buena introducción de los rodianos y otras narraciones. Yo sí quisiera, obviamente me quedó una pregunta por hacerte y que yo dije se la tengo que hacer en la entrevista y es el tema de cómo usted estipula el tema de la introspección, pero tú hablando sobre la creación del libro, pero ya en las demás continuaciones de otros libros, ¿cómo te preparas? Son muchas técnicas que uno ha empezado a leer, por ejemplo, eh, de Vladimir Pro, otras de Rodari, Gianni Rodari, pero a partir de esas lecturas que uno tiene es cómo Lorena Vázquez inicia su proceso de escritura y cómo empieza a utilizar unas técnicas. Entonces, hay unas técnicas que son, llamemos que que uno puede leerlas, pero hay otras que uno va adquiriendo con la experiencia. Entonces, cuando yo hago la introspección de mi obra, porque ya sería la segunda obra, la primera fue Cleomena me acepta y posteriormente con nuestra colega, la profe Surgey Bolivia Caicedo Villamizar, hicimos Los Roleanos. Entonces es una preparación en conjunto, porque en primera instancia usted planea qué elementos o cómo vas a llevar o cómo vas a aplicar las técnicas y en qué momento usted las puede aplicar. Esto es un ejercicio más de didáctica, la conocemos nosotros desde la parte de docencia, cómo usted empieza a desarrollar esos elementos y dice, el primer cuento, el primer ejercicio inicia desde este momento y finalizamos con este. Entonces, yo evalúo constantemente mi ejercicio. Eh, Soy neófita en algunos elementos, pero en otros con la práctica uno va, digamos que va haciendo un buen desempeño. Y le puedo decir, mi ejercicio es más de suspense, una técnica de suspense con una estrategia de narración descriptiva. Entonces, cuando yo digo que utilizo el suspense, me evoca a que cada elemento que lleve en imaginación y asimismo cada personaje debe tener características y cualidades distintas a lo que estoy acostumbrada a leer y lo que hay constantemente en vidas reales. Así que es un proceso que me lleva a mí a repensar ciertas estructuras que me parecen viables y desechar las que no sean tan, digamos, tan cercanas para tanto para el hecho como escritora como para el hecho de enseñar. Entonces, eso es un ejercicio que uno debe hacerse constantemente, una evaluación de lo que yo estoy haciendo en mi ejercicio docente y asimismo lo que yo estoy aprendiendo y cómo lo estoy impartiendo para que este conocimiento no se quede solo en mi cerebro, sino que lo pueda desempeñar todos los días en las diferentes áreas de desempeño que tengo y así mostrarle al estudiante siempre que detrás de este ejercicio de ser docente hay muchos estudiantes que trabajan y quieren ser buenos escritores y lo bueno de este ejercicio es que uno le puede dar esas técnicas y esas estrategias que son mías, pero que el estudiante va adquiriendo sus propias estrategias y técnicas. Gracias por esa increíble respuesta. De hecho, Andrés enseña bien el libro de Lady porque está increíble. Así que Andrés tiene la palabra. No, wow, ahorita te escucho y me duele. Bueno, tú sabes que no pude asistir a la conferencia porque tú sabes que yo estaba en mis moderaciones allá en la FLIT. Y es más, yo tuve hasta incluso ahí, eso no, ya no es secreto, ¿no?
como conflictos de, oye, pero ¿por qué se me cruzan otras cosas? Yo quiero ver a los demás escritores, pero bueno, tú mencionaste a Clomena y es muy bello hablar de ella porque increíblemente a pesar de que y ya pasó el tiempo, ¿no? Ya como 3, 4, 5 años casi, hablar de en retrospectiva de la obra, tú sabes muy bien que, y no lo digo porque estés acá, pues sí, la obra como tal es un hito en las letras norte-santanderianas, tú sabes muy bien que primera novela con un tema que se puede considerar de cierta forma lésbico, aunque yo siento que es mucho más. Ya existía una novela queer que era la de todos los hombres no van juntos al cine, pero no nunca una con pues 2 personajes femeninas. Obviamente también lo que significa para tú como mujer escribir prosa, porque es muy difícil que se publique prosa en Norte de Santander, y si es difícil para los hombres, imagínate para las mujeres, y ahí yo siento que contigo se van a descubrir muchas más prosistas que las hay y que no las quieren publicar, yo no sé si por machismo o por rabia, o tú sabes cómo son los poetas. Y nada, pues que ya hablando en retrospectiva de esta obra, pues cuéntanos ya con el tiempo que ha transcurrido, cómo te has sentido cuando se te acerca la gente, cuando se te acercan autoras. Tengo entendido que creo que Valentina Ortiz te presentó en la FLIT hace años. Ya, hablemos de Cleomena en retrospectiva. ¿Cómo es Lady ahora acercándose a esa obra, la ópera prima? Ok, mira, Cleomena es una mujer muy compleja de entenderla, porque son como 3 mujeres, uno le puede decir como fragmentada su vida. A veces, cuando estás iniciando, se hace la pregunta o se autopregunta, llamémoslo así, ¿qué es lo que le gusta al lector? Y entonces hay muchas preguntas que vienen vagas y otras que se van construyendo. Cuando decidí escribir Cleomena, recuerdo mucho, fue el proceso que tuve para escribirla. Cleomena se escribió inicialmente porque había una historia que contar. Y siempre he creído, como se mencionan, ¿no? Si tú quieres mantener un secreto, escribe un libro. Y entonces en este ejercicio se escribe ese libro y se escribe una historia. Una historia que, digamos que yo, y les digo, no es puede que lo que dice Andrés es cierto, es un tema machista, sí. En Norte de Santander soy la primera mujer que escribe de género. Yo soy de una tierra que es llanera, Casanare, y es mucho más machista. Es llamémoslo así, hito, escribir sobre ello, y especialmente sobre una mujer que es profesional y que tiene una doble vida. Y que esa doble vida te lleva a tomar decisiones muy, digamos, drásticas y a la vez es una vida muy frustrada o muy oprimida. Entonces, tenemos un estudiante que tiene unas características liberales en su rol de mujer femenina lesbiana, pero en el otro caso tenemos a una alcaldesa que hace de profesora y hace tiene una familia, un estatus. Entonces realmente muestra, por eso lo mencionaba al inicio, 3 mujeres en una, y en todas las 3 está mintiendo. Entonces Cleomena es la inspiración de muchas mujeres. Es como ver muchas situaciones cuando uno se acerca y ve mujeres casadas, viudas, colegas del mismo área, estudiantes, ¿no? Porque lo primero que te preguntan, profe, ¿es de tu vida? Yo le digo, no sé, solamente léela, y cuando la leas vamos a ver si es de mi vida. Entonces cuando ya las leen y me dicen, ve, profe, pero cuenta más. Yo le dije, ¿pero qué hay que más de contar? Dijo, no, pero es que me quedé con muchas intrigas. Yo le dije, a eso se le llama suspense. A eso se le llama suspense y es una técnica que yo aplico, ¿no? Entonces, déjame decirle que es muy difícil publicar en un departamento que es machista. Si mi departamento es machista, imagínate
todo lo que hay a través del tiempo. Se dice el hecho de asumir el lesbianismo, el hecho de hablar de lesbianismo o cualquier temática que tenga que ver con identidad de género es muy complejo porque cuando se va, digamos que cuando el estudiante o la persona va creciendo, siente que el hecho de tener una vida doble es permitido. Pero cuando ya la persona no tiene control sobre sus emociones, siente que lo mejor es alejarse. Entonces, Cleomena es la historia de dos chicas que al final tienen una historia particular, pero es el prototipo de situaciones muy cotidianas que se puede presentar a diario. Y lo reitero, no es la primera vez que yo escucho una historia, ni dos, ni tres. Por mí he sentido que escribir esta novela abre una puerta a entender que si bien las mujeres se nos dificulta escribir de género es mucho más restringido. Pero eso no significa que las mujeres no podamos escribir. Y en esta novela es mostrar realidades, también mostrar que existen formas de amar y que son respetables y que hay personas que tienen una doble vida desde un tiempo que descubren que tienen una aventura, un pasatiempo o que realmente existe un amor y que al final de sus días se preguntan, y que me ha pasado una persona de 60, 70 años, me dijo algo así, debí decirlo a tiempo, ya no hay tiempo, ya no, ¿para qué lo digo? Fue la respuesta que me dio. ¿Para qué lo digo, Lore? Yo le dije, no sé, tal vez es una manera de ser sincera contigo mismo. Y me dice eso, no hay tiempo, es necesario ya decirlo. Pero así se quedan muchas personas en el tiempo. Y esta obra es un tributo a aquellas personas que sienten atracción por su mismo sexo y que pueden leer una historia que es muy real, muy vivencial, pero que también nos abre las puertas a muchas mujeres que queremos expresarnos en prosa, porque es una obra que contiene poesía y contiene eventos de narratología. Entonces, es de amor, tragedia, odios, pero también de un tema que es muy sensible para nuestra sociedad. Mirando factos, ¿no? Como siempre, que eso es lo importante. Antes de que Andrés tenga otra pregunta, sí quiero enfatizar, bueno, hablando de lo de Casanare, hubo también una nota que hicieron sobre el grupo machista. Bueno, eso me acordé yo al leer ese libro, pero no vamos a profundizar sobre eso aquí, ¿no? Pero hay algo que sí, que cuando en el tema de que tuvimos la moderación en la FLI, que hablamos sobre si en este siglo XXI aún se puede creer en la igualdad, pero ¿qué opinas sobre el tema de no solo por la igualdad, sino también el sentido de pertenencia? O sea, ¿crees que de pronto el tema del siglo XXI se puede perder valores, principios por el ego y por todo eso? Los principios se pierden cuando realmente usted deja que te manipulen. Y en los dos libros, que son de narración y de literatura, Los Roleanos y otras narraciones, y Cleomena Maceta, los dos tienen principios muy particulares del ser humano como sujetos de derechos. Quizás no exista una igualdad y quizás no la haya a futuro, porque nosotros tenemos ambiciones, emociones, visiones
muy distintas. En Los Roleanos y otras historias hay 20 cuentos, 20 características totalmente distintas, 20 visiones que van dando un mensaje y al final queda un sinsabor que no se sabe si sí o no se sabe si no, y entonces ya no son 20, son las personas que leen el cuento y entonces van creando imaginaciones. Entonces, si usted me habla de principios de igualdad, si hablamos de entre hombre y mujer, no los hay. Creo que hay una disparidad y a su vez diferencias en lo que es la igualdad. Si nos hablamos de ego, todos en sí tenemos ego. Ego por ser buen estudiante, ego por ser buena madre, buena hermana, ego por ser un buen profesional. Y nuestro ego a veces nos juega una mala pasada. Y nosotros vemos en el cuento de igualdad, el que me habla John, es: yo puedo tenerlo todo y puedo tener más que otros seres humanos, pero había una característica en él y es que realmente todos coincidimos en que la muerte es lo único que tenemos en común. Todo ser humano. Lo único que coincide es la muerte. Y somos tan vivos, pero coincidimos en igualdades. Todos vamos a morir o ya murieron, y eso es lo único que me hace igual. El resto son principios que se pueden vulnerar cuando dejo entrar situaciones no muy cómodas para mi vida, pero las adquiero y las convierto en comodidades. Entonces, ahí es cuando me pregunto, ¿de verdad existe un yo? ¿O vamos a tener una Cleomena? 3 mujeres en una, y entonces tenemos diferentes principios, diferentes cualidades, pero sigue siendo una sola persona. Yo se lo dije a John esta mañana, ¿no? De hecho, te lo digo aquí, Lorena, esta mañana estuvo de nuevo en el canal Rocos y Freddy. Yo tuve la suerte de ya haberlo entrevistado con John. Yo le dije, John, que te hayan con Rocco, porque yo estaba ahí en mi quehacer diario. También estuvo el maestro Gardiazabal. Y John, espera, pero le dije, pero lo de Lorena no me lo pierdo. Lo de Lorena no me lo pierdo. Es más, yo le dije ahí a unas personas que iban a llamar, no me llamen, no, chao. Cancelé unos planes que no me interesa ahorita estar tomando cerveza por ahí porque quería hablar contigo. No, pues, no. Yo quería oírte porque pues obviamente tengo la fortuna de hablar contigo, pero nunca te había oído en este campo. No sé si tal vez pregunta, pero yo me acuerdo que cuando estábamos en todo el proceso de la FLIT, que te acuerdas que tuve al principio iba a estar con Isaías, pero por unas cosas, y bueno, afortunadamente quedó John. Yo sí quería, cuando estuvo todo el proceso de selección, hay algo que me interesa, que tú me lo dijiste, ¿no? Que los roleanos es una antología, en cierta forma, y para mí existe un arte en antologizar. O sea, cuéntame desde tu perspectiva, para ti, ¿qué es antologizar? Porque de cierta forma lo consideras que una antología, ese es un arte, yo creo que muy pocos dominan, el antologizar. Entonces coméntanos. Mira, eso es como cuando uno dice en investigación compilar. Más o menos es como la similitud en una línea de literatura y en la otra en investigación, ¿no? Pero mira, sucede que yo siempre había creído que ser docente era lo más difícil. Y cuando inicié a estudiar, yo terminé 2 carreras, pero había una que me sacó canas, las canas que no tengo porque no sé, mi cabello es muy negro, pero sí me sacó una que otra lágrima. Cuando pasa el tiempo, yo mencionaba, ¿no?, en mi mente, ¿cómo será narrar una clase? Y me iba a las clases y cada día hacía una clase distinta.
Y cuando tuve la oportunidad de ser rectora en un colegio en Concepción con la Universidad de Pamplona, observaba a los profesores. Entonces yo me hacía enfrente de ellos y los observaba qué hacían. Y después de ellos les decía, es admirable, haces una actividad y me parece satisfactoria. O les decía, mira, podemos trabajar de esta manera y así podemos avanzar. Luego fui docente de colegio, o sea, tuve desde la otra cara. Y entonces empecé a hacer un ejercicio y siempre me pregunté cómo sería narrar una clase, cómo sería escribirla. Entonces le pregunté a la profe colega, le dije, podríamos trabajar un proyecto y podríamos avanzar en algo que tengo una idea, y me dijo, sí, hágale. Siempre me dice que sí a todo. Si vamos a trabajar en investigación, bueno, vamos. Entonces hice 2 clases y eran 2 grupos distintos. Y los 2 grupos tenían la misma temática, pero había algo que no había esa fluidez. Y había un grupo que sí. Entonces un día les dije, podemos trabajar virtualmente y les quiero comentar una idea. Entonces hablamos virtualmente y empezamos a hacerlo de esta manera, y encontré, y después nos reuníamos con la profe y le decía, mire, creo que vamos a trabajar de esta manera. Y entonces entendí que gran parte del éxito de este libro, Los Rolianos y otras narraciones, se debe a que utilizamos varias técnicas en él. Primero, que utilizamos la parte de investigación. Segundo, que utilizamos una clase que fuera consecutiva de un periodo académico, casi 2 periodos académicos. Y tercero, que tenía arte, pinturas que eran creadas por los mismos estudiantes a partir de material de reciclaje, plastilina, elementos que eran muy asequibles. Y entonces vi la oportunidad de extraer información y empezar a organizar cómo sería la narración de una clase. Por eso el libro, a pesar que desde que inicia, desde lo aclara que es un ejercicio investigativo, pero va compilando. Es decir, mi antología es recoger la información, irla adaptando, y de repente observamos que teníamos un libro de un producto que había sido trabajado durante 4 a 6 meses y que lo podríamos transformar en un libro. Ese es el ejercicio literario, es decir, y me preguntaba la profe, ¿cómo es verse usted misma siendo docente y a su vez tener que escribir? Y yo le decía, es como si tuviera 2 personas. Por un lado, antes más le digo, por un lado soy escritora, por el otro lado soy docente y por otro lado investigadora. Es como un triángulo amoroso que uno tiene. Entonces, aquí es cuando les digo, muchos profesores hacemos cosas buenísimas. Mire, tengo la experiencia viva de una profesora que no sé cómo le hace, pero son niños de 5º grado, y los mantiene en un orden y fuera de eso en un trabajo colectivo, y uno dice, pero por Dios, son niños de 5 años, deberían estar, no sé, haciendo pegados en la pared. No, están tranquilos. Y entiendo que cada docente tiene su técnica y estrategia para trabajar en clase. Hay muchos profesores que tienen historia, Andrés y yo, muchos. El tema es cómo sistematizarlo y convertirse uno de ser docente a ser un compilador o extraer
una antología de información que los pueda traer y organizar y decirle, mira, esto fue lo que yo hice en un semestre y aquí está el producto. Desde ese punto de vista, siento que cada docente hace trabajos excepcionales y que nosotros que podemos publicar, muchos van a seguir los mismos pasos. Y la juventud docente actual es mucho más creativa y está conectado con la juventud y tienen muchísimos más productos que uno puede mostrarlos. Solamente se necesita sistematizar una información y encontrar unas buenas editoriales que nos permitan publicar. Nosotros contamos con nuestra editorial Universidad de Pamplona, el sello editorial de la Universidad de Pamplona, por el cual pasamos el registro, todo el protocolo y gracias a Dios pudimos publicar este ejercicio. Yo tengo mi última pregunta, pero me da cosa porque luego me censuran, pero se lo voy a decir. Es que en el tema de la universidad, pero se lo voy a decir desde el tema académico. Bueno, desde la perspectiva de la universidad, ¿crees que la educación tradicional que se ha infundido en la Universidad de Pamplona perpetúa actitudes machistas? O sea, ¿cómo debe reformarse el sistema educativo para combatir eso? Puede ser gracias a tu libro, puede ser gracias a otros libros. ¿Qué opinas? Bueno, no ahondo en ciertas particularidades porque siento que no es como mi tema, pero sí hay algo que usted ha mencionado, es si es un tema tradicional. Yo creo y siento, mi estimado John, que hay unas generaciones, unas brechas generacionales. Cuando yo me egresé de la universidad, puedo decir que tenía unos elementos particulares generacionales para ese momento. A la fecha, hoy, si queremos mejorar un poco, hay que escuchar al estudiante. Aprender a escucharlo. Y aprender a escucharlo no es tanto que me cuente su vida, sino qué tanto ese joven estudiante tiene para aportar como ser humano. ¿Qué es lo que él tiene diferente a este ser humano y que le puede aportar a sus compañeros y a la futura generación? Hoy tenemos mucho. Tenemos una inteligencia artificial. Tenemos docentes que adquieren aprendizajes diversos. Tenemos el Beer Learning. Tenemos las clases magistrales. Es decir, que hay una gama de estrategias. Depende de cada docente cómo las adquiere, qué habilidades tiene y qué le muestra al estudiante. Y ahí es donde yo pienso como docente, es que en definitiva, me egresé en el 2015 y estamos en el 2024. En 9 años la educación se ha transformado, el programa se ha transformado y los profesores también se han transformado. Inclusive, hay muchos profesores que no salen ya con una sola carrera, salen con 2 y tienen perfiles. Ese posiblemente sea mi caso. He sido muy curiosa y de curiosa he sido como muy tediosa conmigo misma, como que a veces digo, ay, no me tomo la cerveza como dijo el amigo Andrés, no me voy, pero a veces me quedo pensando en qué estrategias voy a hacer para este grupo. Yo soy amante de renovar el aula. Es decir, yo renuevo constantemente mi material de trabajo y constantemente mis estrategias. Y pueda que sea algo curioso.
pero las mismas estrategias que yo utilizo el semestre pasado no pueden ser las mismas de ese semestre. Es un constante cambio porque la IA nos lleva una ventaja enorme, pero nosotros tenemos algo que la IA no tiene por ahora. Aunque se quiera humanizar, nosotros tenemos emociones y fuera de ello tenemos una manera de escucharnos, de saber entender el otro, interpretar lo que nos quiere decir el otro. Y quizás la IA me está ayudando en algunos elementos. Y yo les digo, mira, los trucos, mira, estudiante estos, hágalo. Pero yo como docente me siento a leer libros, artículos, leo noticias sobre educación y algo que aprendí hoy a la fecha es que los parciales y los trabajos deben hacerse de manera colaborativa. Es decir, el estudiante debe aprender a la colaboración, porque cuando usted sale a un lugar de trabajo, a ti no te mandan a trabajar solo, te mandan a trabajar acompañado. Por ende, tú debes aprenderlo desde el lugar donde estás, adquiriendo aprendizajes profesionales para las cuales usted va a desempeñar. Las evaluaciones deben ser en conjunto. Hay habilidades que se hacen individuales, pero las evaluaciones se pueden trabajar en conjunto. Los trabajos se pueden trabajar en conjunto. El estudiante puede leer en conjunto un libro y podemos interpretarlo. Vuelvo a reitero, la brecha generacional es grande. Así como hay brechas generacionales de desigualdad, en educación es mucho más fuerte y es mucho más vivencial, porque la población cambia. Pero hay que aprender a escuchar al estudiante y con base en aprender a escuchar al estudiante, usted puede plantearse unas clases magistrales o creativas, didácticas, pedagógicas, lo que sea, siempre y cuando usted esté en un proceso de inserción al estudiante y lo que está alrededor, el contexto. Y con eso me quedo para mencionarles, la docencia es, y creo y siento que es la profesión que debe estar en una evolución constantemente. Ya antes eran 10 años, ahora seguro, mis queridos colegas, que ya en 4 meses se tiene que estar cambiando todo. Y eso es lo que hace que el docente debe estar súper rápido, porque la tecnología, la IA nos lleva por un lado y nosotros vamos por el otro. Pero si las juntamos, podemos sacar mucho provecho y muchas oportunidades y retos para la educación, y mucho más para la educación universitaria, en la cual nosotros, como desde la Facultad de Educación, estaremos formando hacia futuros docentes que van a tener unas poblaciones muy diversas a las que hoy tenemos y a las que muchos en la brecha generacional. Gracias, Ley, por semejante respuesta increíble. La felicitamos y por último, este es tu espacio para que digas tus redes sociales, envíes saludos a Colombia y dónde pueden adquirir los libros. Mis redes sociales, Lorben Vázquez, me encuentran en Facebook. Ya les muestro el del Instagram, porque a mí siempre se me pasa, y es @LorbenVázquez. En Instagram me pueden encontrar. En X, que actualmente lo estoy manejando, me pueden encontrar @LadyLorenaVSQ2. Y el libro Cleomena, no sé si les puedo dar el número de teléfono, o mejor, por las redes sociales me pueden contactar para el libro de Cleomena. Y para el libro de los roleanos, por favor, la Universidad de Pamplona tiene un sello editorial.
en ese sello editorial, no sé si les pasaré el link, pueden descargar el libro. Es libre, no tiene costo. Es una forma de difundir y publicar los trabajos que los docentes hacemos para ustedes. Gracias, John, gracias, Andrés, por esta entrevista. Invito a los profesores a escuchar esta entrevista, a los estudiantes y cualquier persona que realmente esté interesada interesados en estas temáticas de género. Soy escritora de género, soy escritora ahora de infantil, también soy investigadora y muchísimas gracias para Colombia, para el mundo. Pueden contactarme por redes sociales, cualquier inquietud o técnicas que quieran compartir conmigo, bienvenidos sean. Lady, recuerda que algunos libros quedaron por mi anterior proyecto editorial, entonces conmigo también, y tú sabes que apenas quieras, arreglamos los dos. Tú sabes, listo, como listo, lo vio. Lady, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio, por todo, y bueno, nos estamos viendo en Pamplona o en cualquier parte de Cúcuta. Ahí estaremos. Okay. Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta, por mostrar estos trabajos que estoy haciendo como investigadora, como escritora y antes que todo, pues también aprendiendo de ustedes. Muchas gracias, muy amable. Bendiciones y fuerte abrazo. Chao, chao. Ok, chao, chao.